¿Cómo retirar de Banco Azteca si no tienes tarjeta y solamente con tu celular? O bueno, aquí te traigo dos métodos para hacer este proceso. En uno vas a necesitar de ciertas cosas y en otro vas a necesitar de otras cosas. Como primer método vamos a utilizar nuestro teléfono móvil, en el cual vamos a necesitar forzosamente de tener la aplicación de Banco Azteca configurada con tu cuenta, pues básicamente ahí tener tu cuenta en la aplicación de Banco Azteca. Si no tienes tu cuenta configurada en la aplicación, me parece que puedes ir o acudir a la sucursal de Banco Azteca más cercana y ahí te van a ayudar a configurarla, a poner tus datos, tu número de tarjeta, tu número de usuario, tu contraseña, etcétera. Todo esto te van a ayudar y me parece que no tiene ningún costo. Tú acudes a la sucursal, ahí te ayudan. Como primer paso es ese, tener la aplicación, o como primer requerimiento. Como segundo paso, vamos a necesitar de alguna fuente de internet, ya sea Wi-Fi o que lleves datos móviles en tu teléfono, porque nos vamos a tener que conectar a la aplicación. Así básicamente todo esto. Estos dos requerimientos van a ser para este proceso, en el cual simplemente tendremos que ir o acudir a algún cajero, pero no vamos a necesitar de la tarjeta. Simplemente vamos a ir al cajero. Por aquí te voy a mostrar un video, pues, si me acuerdo. Acudes al cajero, entras a la aplicación de tu teléfono y ahí mismo te dice alguna opción donde viene retirar sin tarjeta de crédito o de débito. Tú puedes retirar directamente con tu teléfono. En el teléfono pues te va a aparecer un menú, directamente vas a tener que iniciar sesión, por eso es que necesitas forzosamente de tener internet o datos móviles. Inicia sesión, seleccionas la cuenta de que quieres retirar tu dinero, ya sea que tengas una cuenta de débito, una cuenta de crédito. Ahí vas a seleccionar tu cuenta. Después de esto te va a pedir cuánto dinero quieres retirar. Si quieres retirar 100 pesos, 200, 500, 1000, 1200, 1300, ahí tú pones cuánto vas a retirar, ¿ok? Me parece que también tiene un límite. El límite me está dispuesto o puesto en la aplicación, así que ahí debes de fijarte, ¿no? Usualmente suele ser menos de 9000 pesos, así que no puedes retirar más de 10000, o al menos eso es lo común. Puedes probarle y a lo mejor si te sale, pues sí, ¿no? Ok, ya después que hayas hecho esto, en el cajero lo que vas a tener que hacer es escanear el código QR con tu cámara. En la aplicación de Banco Azteca se va a escanear, se va a encender, por ejemplo, tu cámara y te va a aparecer un cuadradito en el cual vas a tener que enfocar o poner a cuadro el QR que te va a aparecer en el cajero automático, ¿no? Llegando al cajero automático puede que te aparezcan distintas como sugerencias de que Banco Azteca está contigo y ahí te va a aparecer un código QR. Allí este código QR no es, no vayas a cometer el mismo error que yo cometí la primera vez que yo hice este proceso. El código QR que aparece ahí, ese no es. Llegando al cajero lo que vas a tener que hacer es darle pues un tap a la pantalla y viene una opción que dice retirar sin tarjeta. Tú le das ahí y te van a aparecer dos opciones, que son los dos procesos que te vengo a platicar en este video. Va a aparecer una con código QR y otro que ahorita te vengo a platicar. Tú le das en el código QR, en el mismo cajero te va a aparecer el código QR que debes de escanear con tu teléfono móvil y pues básicamente ya sería todo este proceso. En el cajero pues va a empezar a contar tu dinero y te lo va a entregar. En tu teléfono te va a llegar una notificación de que se hizo un retiro sin tarjeta con el código QR, como un ticket como este, en el cual pues te va a dar a entender que ya retiraste el dinero, ¿no? Y ya, básicamente es todo esto para el primer proceso. En el segundo proceso es un poquito más complicado, bueno, dependiendo de lo que necesites, ¿no? Como lo que vamos a necesitar aquí va a ser forzosamente de número de cuenta, número de usuario o cuenta clave. Son dos cosas diferentes, bueno, tres cosas diferentes. El número de usuario ya sea con el que entras a la aplicación. El número de cuenta me parece que son 10 o 12 dígitos y la cuenta clave me parece que son 14 o 16 dígitos. Como lo ves, son bastante diferentes. Vas a necesitar todos estos datos de tu cuenta de donde vas a retirar, ya sea cuenta de débito o cuenta de crédito. Vas a ir al cajero. Aquí me parece que no necesitas forzosamente de un teléfono. Vas a ir al cajero, le vas a dar un tap, le vas a dar en donde dice retirar sin tarjeta y te van a aparecer las dos opciones. La primera que ya te comenté, que es el código QR, y la segunda viene retirar con cuenta clave, número de cuenta o nombre de usuario. Tú le das ahí y ya te va a pedir la información, ¿no? Tu número de cuenta, tu cuenta clave. Todos estos mismos datos los puedes consultar, ya sea en algún estado de cuenta anterior, yendo a la sucursal de Banco Azteca o directamente desde la aplicación, si es que ya la tienes configurada y ya tienes acceso a tu banca en línea. Dentro de la banca en línea simplemente entras a la aplicación,
te van a aparecer las cuentas que tú tienes, ya sean débito o crédito, la que tú quieras. Le das a la que tú quieras consultar esa información. Por ejemplo, la primera que te aparece, ¿no? Le das ahí y te van a aparecer todos los movimientos que se han hecho, ¿no? Los cobros, los recargos, las transferencias, todo esto te van a aparecer aquí. Tú lo que tienes que hacer es irte a la parte derecha donde dice información. En esta parte te van a encontrar, vas a encontrar básicamente la cuenta clave, el número de cuenta, el nombre de usuario. Ese sí no lo vas a encontrar ahí, pero tienes estos dos datos o estas dos informaciones que tengo que traer, ¿no? Y bueno, creo que ya cerrando todo este video, pues básicamente sería todo eso. Los dos métodos son bastante eficaces. En uno vas a necesitar de ciertas cosas, en otro vas a ocupar de otras, y pues es para cuando no llevas la tarjeta en mano o tu tarjeta ya está vencida, puedes ocupar cualquiera de estos dos métodos. Y bueno, creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero haberme dado a entender, espero que haya sido el video de tu agrado, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Gamero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.